En el corazón del antiguo Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre de gran fe, conocido por su piedad y reverencia a Dios. El Señor había bendecido a Job abundantemente. Sus rebaños eran vastos, sus hijos muchos, y su corazón rebosaba de felicidad. La vida de Job era un testimonio del favor de Dios, un brillante ejemplo de fe recompensada. Poco sabía él, una nube oscura se avecinaba en el horizonte, una prueba de fe como ninguna otra. Sin que Job lo supiera, una corte celestial se reunió. Satanás, el acusador, se presentó ante Dios, cuestionando la profundidad de la devoción de Job. Insinuó que la piedad de Job era superficial, alimentada por su vida cómoda. «Quítale sus bendiciones», desafió Satanás, «y mira si su fe permanece». Dios, confiado en la lealtad inquebrantable de Job, permitió la prueba. Un crisol de sufrimiento esperaba a Job, uno que lo empujaría al borde de la desesperación. El desastre golpeó rápidamente, cada golpe más devastador que el anterior. Los mensajeros llegaron, uno tras otro, con noticias de una tragedia inimaginable. El ganado de Job, su sustento, fue diezmado. Sus hijos, reunidos para un festín, perecieron en un extraño accidente. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo de Job estaba en ruinas, su felicidad reemplazada por un dolor inimaginable. Sin embargo, Job no maldijo a Dios. Rasgó sus vestiduras en señal de luto y se afeitó la cabeza en señal de dolor, pero su fe permaneció intacta. Jehová dio, y Jehová quitó, pronunció, con la voz llena de tristeza, bendito sea el nombre de Jehová. El sufrimiento físico de Job comenzó. Le brotaron llagas por todo el cuerpo, causándole un dolor insoportable. Sus amigos, al enterarse de su desgracia, llegaron para consolarlo. Sección 5. Cuestionando los cielos. Las angustiadas súplicas de Job por comprensión. En el libro de Job, encontramos a un hombre profundamente afligido, enfrentando una serie de pruebas devastadoras. Job, un hombre justo y devoto, se ve sumido en un abismo de dolor y sufrimiento inexplicable. Job, abrumado por el dolor y la pena, cuestionó su destino. Se preguntaba por qué, a pesar de su fe y devoción, estaba siendo sometido a tan terribles pruebas. Su corazón estaba lleno de angustia y su mente, de preguntas sin respuesta. No podía entender por qué un Dios amoroso permitiría tal sufrimiento. Job miraba al cielo, buscando una señal, una respuesta que le diera sentido a su dolor. Cada lágrima que caía de sus ojos era un testimonio de su desesperación. Sus gritos en busca de respuestas resonaron por el desierto, su corazón lleno de preguntas sin respuesta. Job clamaba al cielo, su voz llena de dolor y desesperación, esperando que Dios le respondiera. ¿Dónde estaba Dios en su dolor? Job se sentía abandonado, perdido en un mar de sufrimiento. Miraba a su alrededor, buscando una señal de la presencia divina, pero solo encontraba silencio. ¿Por qué lo había abandonado? La soledad y la desesperación se apoderaban de él. Job se preguntaba si había hecho algo para merecer tal castigo, pero no encontraba respuestas. La fe de Job, aunque sacudida, no vaciló. A pesar de su sufrimiento, Job se aferraba a su fe, creyendo que Dios tenía un propósito, aunque él no pudiera entenderlo. Se aferró a la creencia de que Dios era justo, aunque no pudiera comprender sus caminos. Job, en su angustia, encontró la fuerza para seguir adelante, confiando en que algún día entendería el propósito de su sufrimiento. Sección 6. Consuelo equivocado. Los amigos de Job ofrecen sabiduría defectuosa. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, ofrecieron poco consuelo. Creían que el sufrimiento era consecuencia del pecado, que Job debía haber transgredido en secreto para merecer tal castigo. Le instaron a arrepentirse, a confesar sus pecados ocultos para apaciguar la ira de Dios. Job, sin embargo, negó con vehemencia sus acusaciones. Sabía en su corazón que había permanecido fiel, que su sufrimiento no era un castigo. Sección 7. Un vistazo a lo divino. Dios habla, Job escucha. Finalmente, desde el torbellino, Dios habló. Cuestionó la comprensión de Job del universo, de las complejidades de la creación. Le recordó a Job su infinito poder y sabiduría,
La inmensidad de su plan. Dios no explicó el sufrimiento de Job, ni se disculpó por él. Simplemente reveló su gloria, su majestad, su soberanía absoluta. Sección 8. Restauración y recompensa. La fe de Job es vindicada. En esta sección exploramos cómo la fe inquebrantable de Job, a pesar de sus pruebas y tribulaciones, finalmente es recompensada por Dios. Job, humilde e impresionado por la presencia de Dios, se arrepintió. En su humildad, reconoció sus errores y se volvió hacia Dios con un corazón sincero y arrepentido. Reconoció su comprensión limitada y reafirmó su fe en la justicia y el amor de Dios. Job entendió que sus sufrimientos eran parte de un plan divino más grande, uno que él no podía comprender completamente. Su sufrimiento no había sido en vano. Cada prueba y tribulación había servido para fortalecer su carácter y su fe. Job se dio cuenta de que su dolor tenía un propósito y que Dios siempre estuvo con él. Había refinado su fe, profundizado su confianza y lo había puesto cara a cara con el Todopoderoso. A través de sus pruebas, Job había aprendido a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tenía un plan para su vida. Dios, complacido con la fe inquebrantable de Job, restauró su fortuna. No solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo con aún más. Bendijo a Job con el doble de la riqueza que tenía antes, llenando su vida de abundancia y prosperidad. Job vio cómo su fe y paciencia fueron recompensadas de maneras que nunca había imaginado. Lo bendijo con nuevos hijos, llenando su hogar de alegría y risas. La familia de Job creció, y su casa se llenó de amor y felicidad, y le concedió una vida larga y próspera. Job vivió muchos años más, disfrutando de la compañía de su familia y la bendición de Dios. Su historia es un testimonio de la fidelidad y la justicia de Dios, y de cómo la fe verdadera siempre es recompensada. Sección 9. Fe inquebrantable, un faro para nuestras propias pruebas. La historia de Job es un testimonio eterno del poder de la fe inquebrantable. Job, un hombre justo y devoto, enfrentó pruebas inimaginables. Perdió su riqueza, su salud y a sus seres queridos, pero nunca perdió su fe en Dios. Su historia ha sido contada a lo largo de los siglos como un ejemplo de resistencia y devoción. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y la desesperación nos envuelve, hay una luz que nunca se apaga. Esa luz es nuestra fe, que nos guía y nos da esperanza. Incluso cuando nos enfrentamos a un sufrimiento inimaginable, Dios está presente. Él nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. La fe no elimina el dolor, pero nos da el coraje para enfrentarlo. El viaje de Job nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Job cuestionó, lloró y sufrió, pero nunca dejó de creer, sino la decisión de confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. En nuestras propias vidas, enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Puede ser una enfermedad, una pérdida o una crisis personal. En esos momentos, recordemos la historia de Job. Es en nuestros momentos de mayor desesperación que nuestra fe es verdaderamente probada y refinada. Como el metal en el fuego, nuestras almas se fortalecen y purifican a través de las pruebas. Como Job, que podamos salir de nuestras pruebas más fuertes, con nuestra fe inquebrantable, nuestros espíritus renovados. Que cada desafío sea una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios, confiando en que Él tiene un propósito para cada prueba que enfrentamos.